Bueno, gente, buenas noches para todos. Gracias por estar haciéndome el aguante ahí. Aquellos que me dijeron que iban a estar prendidos. Una vez más acá para poder compartir con ustedes con respecto a los sueños. Y realmente, ¿no? Cuando uno piensa en los sueños, en aquellas cosas que tiene ganas de hacer, siempre surgen limitaciones, siempre surgen inconvenientes. Y muchas veces nos cruzamos con esta famosa frase del no puedo, ¿no? Que nosotros mismos en muchos casos nos lo autogeneramos. Poder decir, este, me siento fracasado, me siento desanimado, lo intenté muchas veces y tropecé, caí, ya no quiero seguir intentando, tengo miedo a lo que pueda llegar a pasar. Claro, son este, realidades con las cuales nos topamos al momento de querer hacer algo. En realidad, prácticamente en todas las esferas de la vida nos vamos a encontrar con este tipo de situación. Ese no es el problema. En realidad el problema es qué hacemos cuando se nos presentan limitaciones. ¿Sí? Limitaciones se nos van a presentar siempre, obstáculos, pero el tema es qué hacemos con ello. Bueno, hoy quiero compartir con vos una reflexión, una pequeña historia, bastante conocida también dentro de la literatura, del escritor Jorge Bucay, que se llama El elefante encadenado. Es una historia muy interesante que la escuché hace algunos años atrás y me parece que tiene mucho para enseñarnos. Paso a la lectura. Dice el texto: de pequeño me gustaba el circo. Me encantaban los espectáculos con animales, y el animal que más me gustaba era el elefante. Me impresionaban sus enormes dimensiones y su fuerza descomunal. Después de la función, al salir de la carpa, me quedaba extrañado al ver el animal atado a una pequeña estaca clavada en el suelo con una cadena que le aprisionaba una de las patas. La cadena era gruesa, pero la estaca era un ridículo trozo de madera clavado a unos pocos centímetros de profundidad. Era evidente que un animal capaz de arrancar un árbol de cuajo también podía tirar de aquel minúsculo tronco y huir. Pero, ¿por qué no arrancaba esa estaca y escapaba? Le pregunté a mis padres. Ellos me contestaron que era porque estaba amaestrado. La respuesta, sin embargo, no me satisfizo. Si está amaestrado, ¿por qué lo tienen atado? Pregunté a mis parientes, a mis maestros, y pasó mucho tiempo hasta que alguien que resultó ser un sabio me dio una respuesta convincente. El elefante del circo no escapa porque está atado a una estaca parecida desde que era muy, pero muy pequeño. Te lo repito, el elefante del circo no escapa porque está atado a una estaca parecida desde que era muy, muy pequeño. Entonces me imaginé el elefante recién nacido y atado a una estaca. Seguro que el animal tiró y tiró tratando de liberarse. Debía terminar el día agotado porque aquella estaca era más fuerte que él. Al día siguiente volvía a probar con el mismo resultado y al tercer día igual. Así hasta que un día terrible para el resto de su vida, el elefante aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Desde entonces el elefante tenía grabado el recuerdo de su impotencia y, lo que es peor, nunca más volvió a cuestionarse ese recuerdo y nunca más volvió a poner a prueba sus fuerzas. Y con la historia de este elefante, que desde muy pequeño es atado a una cadena pequeña en principio y a una estaca, el escritor dice: a menudo a las personas nos pasa lo mismo. Vivimos encadenados a estacas que nos quitan libertad. Pensamos
en decir no podemos hacer tal o cual cosa, sencillamente porque un día, hace mucho tiempo, lo intentamos y no lo conseguimos. Entonces nos grabamos en la memoria este mensaje: no puedo y nunca podré. Esta creencia de alguna manera está autoimpuesta en nosotros y a partir de ese momento nos viene limitando. Y entonces ya no lo cuestionamos. Seguramente el tiempo pasó, ahora somos más fuertes, estamos mejor preparados, pero aquel recuerdo nos frena a la hora de liberarnos. Hasta ahí el relato del elefante encadenado, y fíjate vos si no tiene mucho que ver con nuestra vida. ¿Cuántas veces nos propusimos hacer cosas y no lo logramos? Y al final no volvimos a intentarlo. Hay muchas razones, ¿no es cierto? La realidad es que todos en algún momento de nuestra vida dijimos, yo no puedo. Podrá otro, pero yo no. Qué bueno sería volver al momento atrás de decir, yo no pude, pero ahora lo voy a intentar. A veces pensamos que no vamos a poder por distintas limitaciones. A veces pensamos que lo que más nos limita es nuestra historia, la familia de la que venimos, el contexto al cual pertenecemos, la clase social, los pocos recursos que tenemos. Y pensamos en esto como una traba y no como una posibilidad para superar los obstáculos y crecer. Nuestra historia de alguna manera nos forma, pero nuestra historia no nos condiciona. Podemos sacar la estaca porque tenemos la suficiente fuerza, no por nuestras propias capacidades, permitime decírtelo. La Biblia, que es el texto sagrado al cual siempre hago mención una y otra vez, nos enseña, ahí en Isaías capítulo 41, capítulo 40, nos dice que Dios es quien no se cansa, no se fatiga, y su inteligencia es inagotable. Y me encanta el texto que sigue porque dice que Dios fortalece al cansado y multiplica las fuerzas a quien no tiene ninguna. Aún los jóvenes se cansan y se fatigan, los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Y yo agregaría, y si como elefantes tuvieron una cadena que los ató a una pequeña estaca, podrán liberarse, ¿sí? No por tus fuerzas, no por tus capacidades, sino por la confianza que puedas depositar en Dios, en permitir que Él pueda ser aquel que cambie tus limitaciones y tu historia. A veces pensamos que no somos lo suficientemente o no estamos lo suficientemente preparados y capacitados para llevar adelante una obra. Pero como te dije hace algunas semanas atrás, es Dios el que pone en nosotros los deseos de querer hacer las cosas y es también aquel que nos ayuda a concretarlas, ¿sí? No nos deja solos. Por eso Isaías 41:10 también nos dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y es interesante este texto último que te estoy citando, porque Dios dice que Él nos va a esforzar. Esto significa que nos va a permitir pasar por situaciones que en lugar de destruirnos, van a fortalecernos para poder avanzar hacia adelante. Podés decir, no me siento capaz, pero cuando sacás el foco de tu vida y lo pones en aquel que es todopoderoso, las cosas comienzan a verse distintas. No le digas a tus problemas o limitaciones, ¿sí?, lo grande que son, sino más bien decirle a Dios, que es el Dios grande, el Dios todopoderoso, cuáles son
las limitaciones que tenés y yo te aseguro que desde su perspectiva, Él te va a dar una mano para que vos lo puedas superar todas aquellas cosas que te limitan. Aún el miedo. El miedo es algo completamente normal, ¿sí? Que todos sentimos. De una u otra manera todos lo experimentamos, el miedo. Pero no debemos dejar que este sentimiento nos paralice. Los valientes también temen, pero a pesar de eso siguen avanzando. Yo creo que muchos de los que me están escuchando son valientes, ¿sí? Porque a pesar de las limitaciones y los miedos que puedan tener, reconocen también que quieren salir adelante, que quieren vivir de una manera distinta. Y para vivir de una manera distinta hay que empezar a hacer cosas distintas. Capaz que te sentís con temor a hacer el ridículo, pero vuelvo a lo mismo. Si vos no descubrís y no haces aquello para lo cual fuiste creado, difícilmente puedas encontrar el propósito y el sentido de tu vida. Vas a estar dando vueltas en círculos, viviendo porque el aire es gratis y sin sacar mayor provecho de las situaciones que estás atravesando. Pero cuando vos entendés el propósito por el cual Dios te creó, a partir de ese momento comenzás a vivir una vida distinta, ¿sí? Las energías se te cargan y empezás a ver la vida de una manera diferente. Y por último, quiero animarte que lo intentes, ¿sí? Que el fracaso también es una instancia de aprendizaje. En todo, en la vida hemos pasado por distintos fracasos y eso no nos hace menos, ¿sí? Debemos seguir intentándolo. Pensá en aquellos sueños que tenías tiempo atrás, pensá en los sueños que tenés y en cómo te ves, ¿no es cierto?, de acá a 1 o 2 años. Y no te limites, no te autolimites, pagá el precio, como también lo dije antes, hay un precio que pagar por alcanzar nuestro sueño, no es simplemente ponerte panza arriba y nada. Cada día tenés que dar un paso para ir alcanzando eso que Dios puso en tu corazón. Animate también a romper las cadenas de la limitación, las cadenas del temor, las cadenas del no puedo. No seas como el elefante. En la historia el elefante permanece encadenado a pesar de ser un animal de tremenda fuerza, atado a un pequeño palito que lo mantiene aprisionado como cuando era un niño. Y hoy es un tiempo en que podamos dar un paso de decir, yo ya no soy un niño, yo ya quiero empezar a vivir una vida diferente, quiero ser protagonista de mis sueños, quiero ser protagonista de mi vida, no quiero ser un actor de reparto. Nadie mejor que vos para vivir tu propia vida. Y si te sentís limitado, si te sentís que no podés, si te sentís atado, quiero terminar diciéndote que hay uno que es especialista en romper cadenas y todo tipo de ataduras. Se llama Jesús. Y Él les habló a los discípulos diciendo que la principal limitación de las personas consiste en la conducta que ellos tienen frente a Dios, que es el pecado. Le dijo Jesús a sus discípulos en Juan capítulo 8, que todo aquel que comete pecado se vuelve esclavo del pecado. Cada una de las cosas malas que nosotros hacemos a veces nos tienen ahí atados y esclavizados. Y sin embargo Jesús les dijo que si el Hijo te da la libertad, vas a ser realmente libre. Él dijo también que vino a este mundo para que nosotros tengamos vida, pero para que tengamos una vida abundante, que podamos disfrutar de cada uno de los planes que Él tiene para nosotros y no ser simplemente espectadores, sino también protagonistas. Te animo a proyectar, te animo a ponerte metas, te animo a alcanzar esos sueños que Dios puso en tu corazón, buscándole a Él cada día, dependiendo de Él y, por supuesto, dándole también a Él en tu vida un rol protagónico. Gracias otra vez por el aguante
y no te olvides del elefante encadenado, ¿sí? No seas vos como el elefante, no sea yo como ese elefante, sino que podamos aprender que todas las circunstancias de nuestra vida nos fueron formando y hoy tenemos la capacidad para romper las estacas, para romper las cadenas y para ir adelante, alcanzando el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Te mando un gran abrazo. Si estás pasando por alguna situación difícil y complicada, no dudes en mandarme un mensaje para ver de qué manera te puedo orientar o ayudar en lo que esté a mi alcance, ¿sí? Gracias por el aguante, gracias por la buena onda y gracias también a aquellos que comparten esto, con que les sea positivo a una persona, yo ya estoy más que satisfecho. Ojalá que sea de bendición para tu vida. No te olvides que todo lo bueno pueda germinar en tu corazón y en el mío y producir grandes frutos que se puedan reflejar en nuestra vida. Te mando un abrazo y estamos en contacto. Dios mediante, nos vemos el próximo jueves. Dios te bendiga.